Ya estamos de regreso con ustedes y con nuestra invitada especial, Lady Reyes, asesoria migratoria. Lady, nuevamente bienvenida a tu programa. Buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado a su programa con las Patricias. Así es, Lady, aquí estamos. Lady, mira, es una inquietud personal. ¿Por qué tú le pones a tu agencia Una Vueltita? El nombre de Una Vueltica nace justamente de sentir ese estrés laboral. Como madres, como trabajadores, vivimos en constante carga de estrés. Una Vueltica no es solo viajes internacionales. Una Vueltica es asesoría migratoria y agencia de viaje. Los viajes que hemos realizado constantemente son internacionales, pero no quiero darle ese significado internacional. Vengo también a lo local. A veces cuando tú sales abrumado o abrumada del trabajo, ¿qué tal que si te gusta una cerveza, te pares y te tomes tu cerveza y llega a tu casa mejor? Es como una liberación, entonces así suavecito, una vueltica. Es una carga que llevamos, que a veces no somos conscientes de ella. Vamos como un caballo que lo mandan en una dirección exacta. Y la vida no debe ser así, debemos de tomar un balance, no siempre debemos ir derecho porque nos vamos a agotar. Así que una vueltita vino a aliviar la vida a través de los viajes. Qué interesante. Profe, ¿y qué significa para usted viajar? Para mí viajar es vivir. Para mí viajar es abrazar culturas, es conectar con personas. En fin, cuando tú viajas expande tus horizontes. Hay muchas personas que prefieren comprar unos muebles y a veces ni se sientan en ellos. Pero viajar te libera del estrés, te ayuda a conectar de una manera especial. No todo es lindo en los viajes. A veces tú conectas con cosas que de verdad duelen. Acá se habla mucho del tema de la migración haitiana y uno ve cómo se lo llevan a sus países. Y a mí me tocó en Bogotá ver cómo las personas duran meses caminando hasta cruzar el Darién. Y yo siendo una visitante dando vueltica en Bogotá, me topan por la espalda 2 inmigrantes con una recién nacida que se veía ya en estado desgastante de tanto caminar esos meses y me dicen, cómpramele una leche a mi hija. Y ahí yo digo, pero Dios mío, viajar no es solo montarse en un avión. Viajar es conectar, viajar es vivir esas experiencias, abrazar las realidades de cada contexto. Y cuando, como dicen, viajar, cuando tú lees, viajas sentado, pero yo digo que cuando tú viajas, cuando tú te sueltas a dar esas vuelticas, tú estás viviendo la historia. Y realmente eso es maravilloso. Tú sabes que Yeila y yo hemos sido turistas locales, porque Yeila a sus 17 años conoce el país completo. O sea, nosotros nos hemos dedicado como padres a que ella conozca, porque es lo que tú dices, mira, incluso dentro de nuestro propio país, yo le digo a la gente se pierde de lo maravilloso que tiene nuestro país. Así es. Tú ves el eslogan de que nuestro país lo tiene todo. Es cierto, aquí hay de todo. Y aunque somos un país y tenemos una cultura, ¿verdad?, que debe de ser igual en todos los aspectos, no son iguales. O sea, tú vas a Santiago y tú vives experiencias muy distintas a las que tú vives aquí o en Santo Domingo, igual en el sur. Entonces realmente sí, y comparto tu opinión, porque esas vueltitas relajan, te desestresan, es como hacer un clic, un cambio en tu vida y reiniciarte. Eso es maravilloso. Dile tú, Ana, que te... No, pero claro, estoy de acuerdo totalmente. Que te gusta eso, me encanta. ¿verdad? Bueno, yo acabo de llegar de San Francisco ayer en la tarde, me fui desde el sábado en la mañana, estaba en una gira
cantando con mis hermanos y fue maravilloso. Tú te Fue calientas súper. conmigo porque yo me entero de porque tú vienes, tú no me invitas. Ah, pero ¿no viste mis estados? No, no, Ya eso realmente fue de no. gloria en gloria. Ay, pues qué bendición. Sí, una Qué bendición. Lady, pero vamos a entrar un poquito como a las profundidades de este tema para que nuestros oyentes tengan una asesoría de parte tuya, de una persona que tiene la experiencia. Adelante. ¿Cuáles son los requisitos básicos para solicitar una visa de turismo B1, B2? El primer requisito es tener un pasaporte vigente. Nosotros como asesores, cuando deseamos trabajar como los valores que identifican a una vueltica, que son humanismo, asertividad y respeto. ¿Por qué humanismo? Porque consideramos que usted nos está buscando por una necesidad y es un servicio que viene a suplir esas necesidades requeridas por usted. ¿Por qué respeto? Porque se respeta cada información brindada de parte de usted, no se comparte, se tiene totalmente privada. ¿Y por qué asertividad? Porque no solo buscamos ganar un dinerito, tratamos de resolver sus problemas migratorios. Qué bien, eso está muy interesante. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes por las cuales una visa es denegada? La principal causa es la actitud. Muchas veces las personas piensan que por tener dinero, que por ser profesionales, ya le van a dar una visa. La actitud es la clave que te va a llevar a tenerla. Además de tener un formulario de ese coordinado, muchas personas no saben ofrecer sus informaciones propias de una manera coherente. También buscar cosas falsas. Si usted es carpintero, no diga que es abogado, por ejemplo, váyase a la realidad. Otra cosa es que cuando completan las informaciones no la dan detallada, completa. Un ejemplo que yo recibo mucho en los formularios que envío para la recolección de los datos son los siguientes. Le digo, ¿dónde estudia? ¿Cuándo terminó? ¿Cuándo inició? Solamente me ponen el nombre. Si yo no quiero molestarlo a través del WhatsApp para preguntarle, entonces tengo que googlear dónde queda la universidad tal, porque no solamente trabajo para la localidad de La Romana, también trabajo para el país entero. Puede ser que yo sepa dónde está la Laboral aquí en La Romana, pero no sé dónde está el centro Centú en Higüey. Sí, tú sabes, Lady, que eso es algo muy interesante porque la gente no entiende que cuando ellos van al consulado con un perfil, vamos a decir, claro, falso, de una manera, o sea, cuando ellos ponen información que no son reales, como tú dijiste, yo soy carpintero, pero para impresionar digo que soy abogado. De manera inconsciente, las personas, el inconsciente la traiciona. Sí. Y terminan diciendo que son carpinteros. Exactamente. O si dicen que son abogados, lo dicen titubeante. Y ellos que están preparados para ese tipo trabajo, de situaciones. entonces se dan cuenta que hay algo que no anda bien. Así es. Entonces ahí viene esta negación, vamos a decir. Pero hay algo importante que yo sé que a muchos oyentes le van a interesar porque fueron como de las preguntas que más hicieron para que te la hiciéramos a ti. Y es, ¿qué hay de cierto que tú tienes que tener una cantidad de dinero y que si tú tienes esa cantidad de dinero, te garantiza que te van a dar ese visado? Lamentablemente tener dinero no es lo que te garantiza una visa, como dije al principio, es la actitud. Hay personas que tienen mucho dinero, van al consulado, le niegan la visa, pues déjeme decirle que las visas se dan por lazos y esos lazos sí es importante la economía, pero tú lo tienes que evidenciar a través de profesión. Hay personas que, yo voy a buscar una visa, pero ni siquiera saben escribir. Quizás en la entrevista no necesiten escritura, sino voz. Y si usted no tiene esa calidad en su comunicación, no es lo que dice, sino es cómo lo dice, cómo se expresa. Le voy a hacer un ejemplo. Si a mí me preguntan a qué usted se dedica, yo no puedo decir, soy asesora migratoria. Y ya.
Debo decir, tengo un diplomado en asesoría migratoria, licenciada en lenguas modernas, trabajo para el Ministerio de Educación desde el año tal y también me dedico a la asesoría migratoria. En esa misma pregunta, tú sabes que los asesores anteriormente te decían, tú no puedes abundar mucho, a ellos no les gusta que tú le abundes. Entonces eso se fue, vamos a decir, se fue informando de boca en boca, ¿no? A ellos no les gusta. O sea, si ellos te preguntan, ¿trabajas? Sí. Ahora se está asesorando de manera diferente, mira lo que tú estás diciendo. O sea, es bueno, dentro de los parámetros, abundar. Diría que depende de la pregunta en que se haga. Hay preguntas en las cuales tú tienes que abundar. Ejemplo, hay preguntas clave que es como el pitching, donde tú te vendes. Si te pregunta, esa es la pregunta donde tú tienes que decirle al cónsul, esta soy yo y por esto es que tú me vas a dar la visa, es la preparación a qué usted se dedica. Maestra, no, yo soy licenciada en tal área y trabajo en tal y tal lugar porque ese es el minuto de fama, esa es su fama. Lo otro, si usted tiene caso, un sí o un no. Usted tiene pareja, un sí o un no. Pero hay dos preguntas claves que le pueden generar esa aprobación. ¿A qué se dedica de forma completa y clara, convincente, persuasiva y sobre todo buena actitud? O sea, Lady, si yo voy al consulado y a mí me preguntan, ¿está trabajando usted actualmente? Lo correcto sería que yo diga, sí, estoy trabajando en tal lugar, ocupo tal posición. En esa no, en esa sí. Porque ahí no es el minuto de fama. El minuto de fama es a qué te dedicas, quién eres tú para que yo te dé esa visa. ¿Qué tú haces? Ok, una carta de presentación. Exactamente, esa pregunta es la clave. La clave también. La otra, ¿cuál es el propósito de su viaje? Yo quiero vacacionar. Pero usted puede vacacionar aquí en Punta Cana, en Samaná. Trate de buscar un motivo seguro. También esto depende mucho de la profesionalidad. Porque si yo se supone que soy licenciada o qué, yo tengo que tener tecnicismo de cómo yo voy a hablar, porque no es lo mismo, no es demigrando, pero no es lo mismo una persona que no estudie a otra que no. Yo soy motoconcho en la esquina. No es lo mismo decir... No se le exige tanto. No se le exige tanto, igual que a un mecánico. Por ejemplo, hay muchas... hubo algo que dijeron una vez. Un mecánico vino limpiecito y un traje para la visa. Ese no es su perfil. Usted tiene que ir de acuerdo a lo que usted es. Entonces, no porque seamos profesionales. Le negaron la visa a una maestra, le negaron la visa a un abogado. Usted tiene que, como profesional, utilizar palabras que realcen su profesionalidad. Claro, es lo mismo que una persona que vaya, Lady, y le pregunten, como tú dices, ¿a qué usted se dedica o qué usted hace en ese puesto de trabajo? Y que no sepa decir a qué se dedica. O sea, es algo como contradictorio, porque yo tengo que saber qué yo hago en ese lugar. Así sea barrer. Yo barro, a mí me toca barrer tal área, darle mantenimiento, pero yo tengo que saber lo que yo hago ahí. Exactamente. De hecho, es interesante esa interrupción de usted, porque yo me acuerdo que cuando fui a solicitar mi visa, en ese momento yo era maestra de inglés. Me preguntan a qué me dedico. Le digo, soy maestra de inglés. ¿Y qué usted hizo ayer? Se supone que si soy maestra puedo dar clase. La pregunta gancho. Exacto. ¿Y qué clase usted dio ayer? O sea, para ver si es verdad que yo soy lo que dije. Y ahí caemos. Si usted es carpintero y dice que es abogado, cuando le pregunte se va a caer. Debe tener una seguridad al responder. Esa es la clave. ¿Y qué documentos realmente fortalecen una solicitud de visa? Los primeros documentos que fortalecen la solicitud de visa es un pasaporte vigente, un formulario de ese completado de forma coherente, clara y precisa, y la cita consular. Muchas veces, a veces me río con mis clientes, porque me dicen, no, porque tengo que buscar una carta de banco, tengo que buscar los papeles del carro, de la casa. Lamentablemente a mis clientes, bueno, aquí está Ana, que es una de las personas que he asesorado y hace años tiene su vueltica aprobada.
ella puede decirle qué documentos le pidieron en la embajada, además de lo que he dicho anteriormente. A mí solo me pidieron el pasaporte. Y ya, Únicamente. solo el pasaporte. Denme su pasaporte. Qué Fue interesante. todo. Y lo pasé, me hicieron las preguntas del lugar y aprobado. Pero tomando en cuenta que sí son importantes los documentos, no todos los cónsules trabajan de manera diferente, Así todo es. el mundo es diferente. Lo que sí son esos los principales. Si usted lleva por alguna preocupación todos esos documentos, usted no lo va a pasar al cónsul, se va a quedar con ellos en la mano y si se los solicitan, usted lo va a entregar. Pero déjeme decirle algo, si usted lo solicitan, usted está expresando toda. Ok. Interesante ese punto. Igual, lo recomendable es que lo lleven por si se lo Sí, por solicitan. supuesto. Pero es muy interesante. O sea, si lo solicitan es porque ellos entienden que hay una duda. Exactamente. Entonces, como inicié, dije que la clave es la actitud. A veces, pero le dieron la visa a Wendy, pero a Jayla no, pero tienen el mismo perfil, porque no se la dieron. Hay que ver cómo fue que lo dijo Wendy y cómo fue que lo dijo Jayla. De hecho, he conocido un caso de una joven que no tenía un solo de los requisitos que debe de tener un buen perfil para ella obtener dicha visa. Sin embargo, una persona la criticaba porque ella sí, según ella, tenía todo en regla y a la otra le dieron la visa y ella no. Entonces ahí entra la actitud. Exactamente. Y confirmo esto porque también, aparte de las asesorías migratorias, organizamos viajes internacionales. Cuando hablaba del viaje de Bogotá, yo andaba con un grupo. Dejan pasar a todos. A mí fue la primera que me dejaron pasar porque cuando abren el pasaporte les saluda la visa de Canadá. Imagínense cómo no me va a dejar entrar Bogotá si tengo Canadá y Estados Unidos. La chica no había viajado nunca. La detienen. Yo me devuelvo. Ya el personal migratorio estaba medio... le decía, usted no, me voy a reservar el nombre. Le decía, usted no, ella no, ella no. Y yo me detuve y le dije, ¿por qué? Y yo le dije, ¿qué es lo que necesita para ella entrar? Y él me dijo, actitud. Wow. Wow. Una jovencita de 24 años le dice, ¿a qué usted se dedica? Yo tengo apartamentos, tengo una guagua Shanghai 2024, pero usted con esa edad, ¿cómo lo tuvo? Ah, no, mi esposo es americano y es el que me suple todas esas cosas. Entonces, es esa forma que tú tienes de defender esa pregunta cuando te la hacen, esa seguridad. Si ella no hubiese tenido la forma de defender esa pregunta en el momento, era para atrás que iba. En ese mismo norte, para ir a Bogotá, ¿tú necesitas un visado? No, nosotros tenemos 79 países a los que podemos ir sin visa. De hecho, tenemos organizado una vueltica para julio del 7 al 14 para Perú. A ver la montaña de colores, Machu Picchu, por allá nos verán. Nos vamos a montar en esa vueltita. Empieza a ahorrar, que empieza a ahorrar. Tenemos que irnos con Lady. Jayla, ¿qué tú dices de eso? Me encantaría. Compren la su idea. cochinito y comiencen a ahorrar. Vamos a tener que hacer esa vuelta. Perdón, ahí cuando Ana dice compre su cochinito, inicien a ahorrar. A veces a mí misma me dicen que estoy con un sugar daddy. El sugar daddy que yo tengo es Dios Amén. y mi sugar trabajo. Si yo no trabajo, ningún daddy me lo va a comprar. Amén. Y soy pobre, entonces a veces piensan que para viajar hay que tener dinero, ser adinerado. No, todo es a través de la organización que usted haga. De hecho, Arachet no lo puso tan fácil que fía los vuelos, que tú lo puedes ir pagando en cuota a través de Laytrip. ¿Cómo? Eso está muy interesante. Ay, Explícanos más sobre eso. Por favor. Bien, en Arachet, cuando tú ya cotizas el viaje, te dice pagar con Laytrip en cuota, te pone en la casillita por cientos, o sea, con qué por ciento tú lo quieres sacar. Es como un financiamiento de vuelo, más fácil, de ahí se daña. Ejemplo, nosotros tenemos pautada esa vueltica para Perú del 7 al 14 de julio. ¿Cuántos meses faltan para eso? Nosotros compramos los vuelos, luego pagamos la reserva del hotel y los tours
Es decir, que compramos los vuelos en el Viernes Negro, que suelen salir más económicos, y poquito a poquito al final logramos la vueltica. O sea, no hay que dar todo ese dinero de una vez. Todo es organización y deseo de hacerlo. Qué interesante. Bueno, la siguiente pregunta es en base a cuando mami fue a pedir su visa, la primera vez, que en un momento dado le preguntaron sobre si ella había estudiado. Entonces, en base a eso, ¿qué tan importante es tener una estabilidad laboral, económica y familiar al momento de solicitar la visa? Esos son los lazos exigidos por las visas, no solamente por la de Estados Unidos, sino por todas. Una persona que estudia, que tiene su familia, tiene esa posibilidad más alta que el que no la tenga, pero no contenerlo significa que te la van a dar. Vuelvo y repito, cuando tú tienes todo eso, tú tienes que tener actitud y sobre todo coherencia en lo que tú tienes. Ejemplo de ello, tú dices que ganas 300,000 pesos, entonces cuando te preguntan, ¿tienes casa propia? Dice que no. Entonces depende el perfil que tú tengas, tiene que ir de acuerdo o acorde a tus bienes también. Muy interesante. ¿Y qué puede hacer una persona si le niegan la visa? O sea, ¿cuándo puede volver a solicitar? He tenido bastantes solicitudes de personas que le han negado la visa. Esos son los más clientes que entran a una vueltica. Ay, me negaron la visa y me dicen que usted es buena. No diría que soy buena, soy coordinada en lo que hago. Trato de analizar cada perfil. Por ejemplo, aquí estamos las 4 y no todas tenemos el mismo perfil, aunque pertenezcamos a un mismo nicho. Entonces, cuando te niegan una visa, tú lo que tienes que volver a solicitar, dicen que 6 meses, pero yo he tenido casos que en 3 meses lo hacen, y les recuerdo que esto también depende de un cónsul. Hoy te puede tocar un cónsul bien y mañana te puede tocar otro malo, o no malo, simplemente en ese momento entendió que tú no calificabas para dicha visa, pero que te la nieguen no te cierra puertas. La embajada no tiene un límite de aplicación. Tú lo que tienes es que tratar de mejorar. Si fuiste soltera, bueno, pues cuando vuelva a ver casada, también hay que tener en cuenta, vuelvo y digo, cómo tú respondas. No es lo mismo un no que estoy en proceso. Ejemplo, ¿tienes hijo? No tengo, pero para el año que viene estamos planificando tener. ¿No tiene casa? Estoy en proceso de adquisición. Yo entiendo que cuando alguien pregunta algo es porque le interesa al final que sea positivo. Hasta que la pregunta sea en el momento negativa, depende de la intención. Por ejemplo, si yo te digo, Sheila, ¿tú te robaste ese lapicero? Yo estoy esperando que Sheila me diga un no. Entonces, en la embajada, si te preguntan si tú tienes casa, no le interesan que tú digas un no. Porque lo que ellos esperan es que un sí para poder ofrecerte la aprobación de la visa. Levi, es muy interesante esta pregunta. Escuché de un caso de una señora que ella fue al consulado y le negaron la visa. Y sabemos que las visas están saliendo, o sea, las citas están saliendo con mucho tiempo. Y ella fue esta semana al consulado, le negaron la visa y ella regresó con su nueva cita la semana siguiente y volvieron y se la negaron. Es que tiene que esperar un tiempo prudente. Es lógico. Ella como que se desesperó porque se supone que ella ya estaba predispuesta a que se le iban a negar. Cuando viene a ver, ella se la negaron porque ellos vieron en el sistema que ella tenía una doble cita, digo yo. Sí, además de tener doble cita, Sheila hace un momento me preguntó que qué se hace cuando le niegan una visa, y yo dije que mejorar. Tú no puedes ir con el mismo perfil. Nunca. Es muy rápido. Exacto. Y un cambio no surge en 3 días, en una semana. Todo toma su tiempo, por eso se le recomienda de 3 a 6 meses para volver a aplicar. Y recordándole que si usted quiere su visa, luego de hacerle el proceso, usted tiene que estar orando por un buen cónsul. Nosotros los asesores no somos cónsul. Mi trabajo o el servicio que ofrezco como asesora migratoria
es asegurarme de que usted llegue con una buena simulación de su entrevista, con todos sus documentos en orden, pero al final necesitan de la aprobación de un buen cónsul. O sea que también aquí tenemos que pedir la dirección de Dios, que si es su voluntad. Yo creo que en todo, y este no es uno de los casos que debemos de dejar a Dios afuera. De hecho, nosotros trabajamos una vueltica con Dios. Eso es excelente. Levi, hay una inquietud del público y es, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes o más comunes que puede hacerle un oficial consular en una cita? La primera que no se queda es a qué usted se dedica. Como le dije anteriormente, ese es el pitch elevator. Ahí es que usted se va a vender, no es que le van a dar dinero por eso. Es que usted se va a vender como profesional. Esa es una. La otra es cuál es el propósito de su viaje. Te preguntan mucho sobre si eres casado o no, porque esos son los lazos, que si estudiaste y si ya en el formulario dijiste que estudiaste. Cuando te pregunten a qué te dedicas, inicia con lo mismo que tiene en el formulario. Esa es la clave. Lo mismo que usted llenó en su formulario de S-160 es lo mismo que le debe expresar al cónsul, porque él ya lo tiene ahí. Si usted se fija, cuando usted se para en la ventanilla, él no le está prestando mucha atención a usted, sino a la computadora. Y lo que está confirmando lo que usted le dice. Eso es muy importante. Por eso tenemos que ser sinceros a la hora de llegar allí. Exactamente. Levi, mire, el tiempo aquí en radio es extremadamente corto, pero hay una pregunta que me mandó un oyente y me pidió que por favor no dejara de hacértela. Y es el caso de una joven que ella se fue a Puerto Rico, allí se casó con su novio, esperó sus documentos, tienen una niña, ya tiene más o menos 2 años viviendo allá, y ella dejó un niño aquí, de 2 o 3 años. Ya el niño actualmente está con ella, pero aún no ha recibido los papeles. Entonces la pregunta es, ella lo sometió y están en espera, pero ¿qué pasa? Cuando ella lo somete, el niño vivía en Santo Domingo y todos los documentos se llenaron para que él recibiera la residencia aquí en Santo Domingo. Entonces la inquietud es, ¿qué pasa en este caso? Que él ya está viviendo con ella en Puerto Rico. ¿Cómo llegó el niño a Puerto Rico? Legal, con visa. Con visa. Ahí lo que se hace es un cambio de estatus. Desde allá sí está legal, porque es menor y si entró legal eso lo protege. Él entró legal, pero actualmente ya está ilegal porque ya tiene más del tiempo estipulado. Pues posiblemente lo que se tenga que hacer es pagar un perdón migratorio. Eso se paga, económicamente. Se solicita, se admite una solicitud, el cual tiene un costo, sí. Ok. O sea que tiene solución. Sí, claro. Es importante que ella lo sepa, porque tenía mucho interés de que te hiciéramos esta pregunta. Levi, para nosotros de verdad más que un placer, esperando que tú nos visites nueva vez, porque realmente quedaron muchas preguntas que la gente está interesada en que se le contesten. O sea que si tú estás dispuesta, esto va a tener otra vueltita para que regreses. Ha sido un placer y estamos disponibles para lo que le podamos ayudar. Yaila. Igualmente, para mí también ha sido un placer y justamente esperamos la vueltica prontamente. Sí, hay que dar una vueltica, Mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy, esperando que sigan en sintonía, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Conversando con las Patricias y en YouTube.